Muy buenas y educadas tardes o días, en función de dónde os estéis encontrando este día de hoy. Mario Baroja, soy la persona que os está dando la bienvenida a esta sesión donde vamos a estar hablando sobre Marketing Automation aterrizado en escenarios de educación, en universidades o otras instituciones dedicadas a la educación, a la enseñanza. Será una de las primeras, una serie que haremos sobre cómo, digamos, enfocar marketing automation en determinados sectores. Este es particularmente uno donde tenemos múltiples clientes. Y antes de entrar un poco en el meollo de la sesión de hoy, simplemente recordar temas de organización. La sesión que estáis asistiendo está siendo grabada, con lo cual os enviaremos una grabación con tanto el vídeo como las diapositivas que vamos a utilizar. Por favor, no dejéis de utilizar el chat box o el panel de preguntas para trasladarnos cualquier duda que tengáis que podremos resolver hacia el final, ¿vale? Mi nombre de nuevo, Mario Baroja, soy el director de ventas de Captural y conmigo en la sesión de hoy se encuentra mi socio José Tarcián y CEO, director general de Captural, que es quien va a liderar la conversación alrededor de cómo estamos trabajando con Marketo en clientes del entorno de la educación. José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, días a todos. Gracias por dedicarnos este rato hoy. Espero que sea útil. Creo que es buena forma de empezar a compartir con ustedes un poco por qué creemos que podemos aportar en este espacio. La verdad es que es uno de los sectores en donde más experiencia tenemos desde Captural. Hago una breve cuña para quienes nos han encontrado en LinkedIn o diferentes medios y no saben mucho quiénes somos. Captural es una agencia de marketing digital muy enfocada en marketing automation. Somos resellers de Marketo para Latinoamérica y el sur de Europa. Tenemos oficinas en Madrid y en Bilbao y servimos clientes tanto en el sur de Europa como en Latinoamérica. Gran parte de esos clientes, y por eso hacía esa pequeña cuña, gran parte de esos clientes son clientes del sector educativo, ¿sí? Tenemos mucha experiencia en el sector educativo, en universidades en Latinoamérica, en alguna universidad que tiene presencia en Estados Unidos y que tiene presencia aquí. También trabajamos para McGraw-Hill Educación en Latinoamérica. En fin, es un entorno que nos resulta, además de agradable, conocido. Entonces, eso es un poco la experiencia que vamos a compartir. Obviamente no vamos a dar nombres propios en los casos que vamos a compartir, pero sí que vamos a ser lo más específico que se pueda en este caso. Ahora bien, ¿por qué creemos que es importante a ver, dejarme un segundo que en efecto demo o presentación se me había congelado el ratón del mouse, el puntero. Entonces, ahí podemos pasar. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que...? Bueno, hay cuestiones de por qué es importante en muchos sectores, pero lo que hemos hecho es separar aquellos elementos que no son relevantes y básicamente cuando nosotros, alguna de estas que les mostraba, estos logos, se acercan a nosotros, se acercan porque tienen interés en alguna de estas tres cuestiones. O sea, si bien en el ciclo de vida del cliente, ustedes pueden ver aquí el ciclo completo de vida del cliente, el Customer Life Cycle, en educación hay innumerables puntos de contacto, innumerables oportunidades de automatizar la relación y mejorar el engagement. En general, todos los responsables de universidades se nos acercan por tres cuestiones. Y aquí están de izquierda a derecha en orden de importancia, no de importancia para el negocio, muchas veces no es así, pero sí de importancia de por qué se acercan. Lo primero es el tema de adquisición, necesito más leads. Esto es lo más común que encontramos, ¿sí? Lo segundo es, necesito mejorar y reducir mis costos o mis costes de adquisición en el proceso de admisión, ¿sí? Tengo demasiado
proceso telefónico, por ejemplo, demasiadas interacciones telefónicas, eso implica que me genere una estructura muy grande, es poco eficiente, no me atienden el teléfono, cuesta que me atiendan el teléfono, en fin. Y por último, los que están más avanzados en los primeros dos puntos ya entran y se acercan por temas de retención. A decir verdad, en general entramos nosotros en temas de retención una vez que ya se han hecho cuestiones para mejorar la adquisición y la admisión. Pero lo que hemos encontrado es que probablemente haya inclusive más dinero ahí, que es la retención, es reducir el abandono, ¿sí? Reducir la deserción de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que vemos en estas? Bueno, aquí ya hay algunas conclusiones, vamos en todo caso, volvemos luego, pero vamos a ir, yo voy a entrar mucho más a detalle en el esquema, en el paso de adquisición, que es donde más interés hay, y os voy a contar algún caso en admisión y retención, pero qué es lo que se puede hacer y cuál es el impacto de negocio, que es lo importante, ¿no? Entonces, en el tema de adquisición, lo que nosotros vemos en todo el panorama, tanto aquí en España como en Latinoamérica, hemos hecho un estudio en particular en España con unas 17 universidades privadas para ver cómo era el proceso de adquisición. Hemos entrado a mucho detalle en esto, ¿no? Y un estudio cuantitativo, un estudio cualitativo preguntándole a los directivos de estas universidades, en fin. Lo que vemos en general es que el panorama imperante es el siguiente. Todas las universidades reconocen que gran parte de la decisión de en dónde voy a estudiar se toma online y por lo tanto se han volcado masivamente a hacer publicidad online. Vemos publicidad en Google AdWords, bueno, Google Ads ahora, en Twitter Ads, en LinkedIn Ads o en Facebook sobre todo. Y en general, gran porcentaje, más de un 60% de la inversión en las universidades, en todo lo que es adquisición, se está haciendo en publicidad online. Ahora, ¿qué características tiene esta publicidad online? En general son publicidades en donde más de un 60% de las universidades, lo principal que las keywords que están utilizando son keywords que tienen que ver con la carrera, particularmente el nombre del programa, o principalmente con la marca de la universidad, ¿sí? Son branded searches, básicamente. Esa publicidad en general siempre lleva a una landing page que tiene entre 6 y 12 campos, ¿sí? Todas las universidades están poniendo en esas landing pages entre 6 y 12 campos, y en general, sean 6 o sean 12, o lo que haya entre medio, siempre incluyen el teléfono, y en general el teléfono móvil, ¿sí? Ese es el escenario. Entonces, mucha publicidad generalmente en AdWords y en Facebook, que lleva a una landing page, y esa landing page es una landing page del programa en donde lo que hay es un formulario para ser contactado. Y ese formulario tiene entre 6 y 12 campos y siempre incluyendo el teléfono, ¿sí? Ese es en general el panorama imperante, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tiene este panorama imperante? Primero, cuando yo recién conozco a una persona y le pido el teléfono, es reacia a compartirme el teléfono. ¿Sí? Aquí vemos estas métricas de marketing Sherpa, el teléfono es la métrica que más se nos niega, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que lo que hay en esos formularios, dado que son obligatorios esos campos en la mayoría de los casos, es una altísima tasa de rebote y por lo tanto un coste de adquisición por lead muy alto. Si es binario, si vuelvo para atrás en el slide y lo que tengo, a ver, que está un poco... a ver, ahí está. Está un poco reacio a hacerme caso a la presentación. Pero bueno, si yo veo este panorama, veo publicidad, esa publicidad me lleva a una landing, que en general es siempre la landing del programa, y que tengo 6 a 12 campos, incluyendo el teléfono y reboto, bueno, lo lógico es que aquí haya una tasa de rebote muy alta, un costo de adquisición muy alto, y además hay una competencia enorme entre las diferentes universidades. Es enorme la competencia que hay aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros vemos todo el research que hay alrededor de cómo seleccionan los estudiantes, los potenciales estudiantes, una universidad, ya sea de grado o de posgrado?
lo que vemos es que lo primero que hacen es un shortlist de universidades. Típicamente el número promedio de universidades que los estudiantes seleccionan para su shortlist es de 3 universidades. ¿Sí? Pueden ver más, pero después dicen, bueno, voy a profundizar en estas 3. Obviamente, antes de haber hecho el shortlist, es difícilmente vayan a llenar uno de esos formularios con 6 a 12 campos y con el teléfono, porque saben que una vez que lo llenen van a ser contactados. Y lo que nadie quiere es ser contactado y perder el tiempo en ese estadio. Entonces, lo que tenemos ahí es una gran tasa de rebote. El 72% de los estudiantes que ya han seleccionado las universidades para su shortlist, antes de contactar antes de contactar una universidad, el 72% de los estudiantes ya han agregado ese shortlist. Es decir, yo no voy a contactar una universidad si no está en mi shortlist. Si no valoro mi tiempo, no voy a contactarlo. Y lo más interesante es que en el 93% de los casos, los estudiantes seleccionan una de esas 3. Solo en el 7% seleccionan una que no estaba en esa lista. ¿Sí? Lo cual es importante. ¿Esto qué me quiere decir? Si yo estoy haciendo publicidad que lo que va a hacer es atacar a aquellos que ya hicieron su shortlist y yo estoy dentro de esa lista, llegué tarde. ¿Sí? Llegué tarde. Lo que tengo que hacer es influir en el proceso de decisión, que además es un proceso de decisión digital, online mayoritariamente, tengo que influir antes en el proceso. ¿Sí? Más estadísticas, es decir, ¿dónde hacen el shortlist los estudiantes? Básicamente el website. El 77% de quienes buscan educación visitan primero la web de la universidad. Y lo hacen entre 2 semanas y 2 meses antes de tomar la decisión de que va a ser una de esas 3 universidades. Es decir, de nuevo, ¿no? Ahora, antes veíamos los motivos, ahora vemos en el tiempo. Yo 2 meses a 2 semanas antes de querer contactar a alguien y de haber seleccionado un shortlist, estoy viendo a quién meto en mi shortlist. ¿Dónde va a ir la información, la publicidad? A esas 2 semanas una vez que yo ya decidí. Con lo cual, ahí estamos todos matándonos entre nosotros y en realidad el estudiante ya tiene un shortlist. ¿Sí? Y en general lo que vemos es que con un solo toque que le hagamos, es una decisión muy importante la educación como para yo tomarla con un solo toque. Lo que buscan es tener varios toques. Cuanto más toques en general va a ser mejor. Pero de piezas más digeribles tiene que ser, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas recomendaciones. Lo importante es contactar con los prospectos antes en el proceso de decisión. Crear más objetivos de microconversión. ¿Qué quiere decir? En vez de un formulario de 8 a 12 campos, tener formularios cortos de 3, 4 campos. Dirán, bueno, sí, pero a mí un lead es aquel el que me dio el teléfono, el que me dio determinada información. Sí, vamos a llegar a lo mismo, pero una cosa es llegar a ese objetivo de 12 campos, por ejemplo, a través de varios formularios que yo he completado, y otra cosa es pedirlo todo de golpe. Es como si yo conociera a una persona una noche y le digo, salvo que fuera en Las Vegas, pero le digo, cásate conmigo. Bueno, es un poco apresurado, ¿no? Esto hay que conocerse, hay que darse tiempo, hay que ir poco a poco. Esto es lo mismo. Reducir la cantidad de datos a capturar para poder ser proactivos en la comunicación. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo el email puedo ser proactivo. No tengo que seguir invirtiendo en clics en Google, en Facebook y pagar cada clic para volver a atraer a la persona. Ya tengo el email, me dio el permiso, puedo contactarlo. Para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que crear contenido de calidad, cultivar a los prospectos y tener algunas funcionalidades tipo scoring, tipo progressive profiling, que ya vamos a entrar en ello para poder resolver este tema. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con los clientes de educación? En vez de hacer esa macro conversión, lo que hemos hecho hemos hecho diferentes objetivos de conversión. Este es un ejemplo de una universidad en Colombia que utilizamos un ejemplo de una carrera. Dijimos, vamos a probarlo solo con una carrera, elegimos Derecho. Dijimos, vamos a hacer un programa completo, comparativo, de cómo lo hacen hasta ahora y cómo lo podemos hacer gracias a una plataforma como Marketo. Y vamos a cambiar el esquema. Y lo que vamos a hacer es generar microconversiones. Aquí tenemos 10 microconversiones. ¿Sí? Descárgate una guía de cómo seleccionar qué carrera estudiar. Descárgate un checklist en Excel de cómo seleccionar en qué universidad estudiar. Descárgate el ranking de las mejores universidades para estudiar Derecho. Todas estas descargas, estas 10 descargas,
lo que proponíamos nosotros es que estas sí tuvieran un formulario por delante, pero que también hubiera otras descargas que no lo tuvieran. Entonces, aquí lo que nosotros logramos es que tenemos 10 objetivos de conversión para promover vía publicidad. Es decir, en vez de publicitar, en vez de comprar la palabra clave derecho, universidad tal, lo que hacíamos era comprar la palabra clave que dijera ranking universidades derecho, por ejemplo. Entonces, lo que íbamos a hacer es llevarlos a una landing específica. Teníamos 10 landings diferentes. Una landing específica es, para descargarte este ranking, por favor, ponnos nombre, apellido, dirección y ciudad. Nombre, apellido, email y ciudad, nada más. A partir de ahí ya teníamos el email y podíamos promover el resto del contenido, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue esto. Obviamente, un formulario de regístrate, visita el campus, es un formulario que en el proceso de decisión está mucho más avanzado que una guía de cómo seleccionar qué carrera estudiar. En el caso de la guía, estoy en el principio, todavía no sé ni qué voy a estudiar. En el final es, ya tengo decidido qué carrera, ya tengo prácticamente decidido qué universidad. Quiero asegurarme que el campus es lo que me prometen en estas imágenes tan bonitas que tienen en la web. Son dos momentos diferentes. Ahora, yo como no sé en dónde voy a capturar a la persona vía la publicidad, lo que voy a hacer es invertir en diferentes campañas, en 10 campañas diferentes, que apelan a diferentes momentos. Yo puedo estar en la fase de descubrimiento, en la fase de consideración o en la fase de decisión. En la fase de descubrimiento me encontraré con un aviso en AdWords que dirá cómo seleccionar qué carrera estudiar, o cómo seleccionar en qué universidad, o el ranking de las mejores universidades de Derecho. Esas palabras clave y esos avisos, esos clics, tienen un coste de adquisición muchísimo, muchísimo menor que una palabra clave que sea estudia Derecho en tal universidad. Haz clic aquí, ¿sí? Que es, o visita nuestro campus. ¿Sí? Esto sale muchísimo más caro y tiene un mayor coste de adquisición. Ahora bien, yo voy a pescar, voy a tener como anzuelos pescando en todas las fases, porque voy a tener 10 campañas. No le voy a decir que no al que va a entrar por la visita en el campus. Lo que pasa es que en el momento que lo capture, no le voy a meter en un programa de nurturing en el que le voy a enviar todos los contenidos de las fases anteriores. No, directamente voy a la visita en el campus y ya probablemente lo pase y lo voy a contactar, ¿sí? Pero si entra aquí, lo que haré es meterlo en un programa de nurturing, ¿sí? En donde voy a estar enviándole emails promoviendo los diferentes contenidos, y lo que voy a hacer es motivar nuevas conversiones, y en cada nueva conversión le voy a prepopular el nombre, el apellido y el email, y le voy a preguntar una o dos cosas más. Es decir, a lo largo de 3 o 4 conversiones, microconversiones, lo que voy a llegar es al mismo objetivo. Esta universidad en particular, lo que ellos tenían como definición de lead era alguien que hubiera llenado 12 campos, ¿sí? Nosotros lo que dijimos es, en vez de llenar los 12 campos de una vez, te vamos a proporcionar los mismos leads con los mismos 12 campos, pero a esos 12 campos van a llegar a lo largo de varias veces que van a ir llenando diferentes formularios, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, bueno, fue estos objetivos de conversión, y lo que hicimos fue esto, es decir, si yo hubiera entrado en una conversión de la fase inicial, ¿no? En esta fase, perdón, que vuelvo para adelante y para atrás, pero supongamos que yo me descargo por primera vez, veo una publicidad en Facebook, hago clic, cómo seleccionar qué carrera estudiar, lleno el formulario, nombre, apellido, email, y nada más, y recibo esa guía. A partir de ese momento, nosotros lo pondremos en este programa de nurturing, que una vez por semana, 2 veces por semana, dependiendo de la velocidad, hay diferentes técnicas como para acelerar o desacelerar la frecuencia en función de cómo reacciona el cliente, de una manera automatizada. Pero bueno, supongamos que es 1 por semana. La primera semana le mandaré el ranking, la segunda semana el video de los 7 beneficios de estudiar Derecho en la Universidad X, sorpresa, el dinero no es lo primero, la plantilla de Excel. Voy a ir promoviendo todos los contenidos que estos emails me van a llevar a una landing page. En esa landing page me voy a poder descargar o interactuar con estos contenidos. Algunos serán gated, quiere decir que tienen un formulario, otros serán non-gated, ¿sí? No hay que dar... ¿Qué pasa? En Internet la gente paga con sus datos, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a cobrar todos los contenidos, algunos los vamos a dar gratuitos, sin que nos den datos. Nos van a estar dando un dato implícito, que es el interés. Si yo me veo el video que es non-gated, voy a saber que esa persona está interesada. Si no lo veo,
no va a estar interesada. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en la medida que vamos sirviendo estos contenidos, y aquí hay más contenidos, propusimos 18 contenidos diferentes, lo que vamos a ir haciendo es un lead scoring. ¿Un lead scoring qué es? No es ni más ni menos que una cuenta corriente personal de puntos que tiene cada lead. Cada contacto tiene una cuenta corriente personal de puntos a la cual le voy dando y quitando en función de cómo se comporta y de la información que me va dando. Por ejemplo, si yo le vendo, estoy apuntando un curso de posgrado para gente que tiene entre 30 y 40 años, si cuando le pregunto la edad me dice que tiene 35, le daré puntos, si me dice que tiene 20, no le daré o hasta le quitaré. ¿Sí? Cuando alguien se descarga un contenido le daré puntos, cuando va, lo visita y no se descarga no le daré o le quitaré. Cuando alguien, bueno, y así sucesivamente, lo que iré haciendo es mantener una cuenta corriente personal de puntos y cuando el alumno llega a un determinado umbral, estos scorings lo que me va a permitir es segmentar más todavía, voy a decir, bueno, los que tienen bajo scoring les voy a ofrecer esto, voy a cambiar el programa de nurturing, o los que tienen más scoring les voy a ofrecer esta otra pieza, o los voy a invitar a una visita al campus especial, o lo que fuera, pero lo que voy a estar intentando lograr en todo momento es llegar a esos 12, 8 campos que sea la definición de lead que nos pidió el departamento ya que toma más comercial, que toma los leads para convertirlos en estudiantes. Bien, entonces, esto es un modelo progresivo. Aquí está la guía de todos los 18 contenidos que habíamos propuesto. Como ven, hay algunas que son visita a nuestro campus, contacta con uno de nuestros consejeros, actividades de investigación en derecho. Ya estamos muy al final del funnel. Y hay algunas que son muy genéricas, muy de inicio del funnel, que son cómo seleccionar en qué universidad estudiar. Porque al final del día, cuando vendemos cualquier cosa, y en este caso no es la excepción, lo que vamos haciendo como vendedores es responder preguntas que se hacen los compradores, y las preguntas varían en función del momento del ciclo de compra en el que están. Entonces, es muy importante que pensemos en esas preguntas y que hagamos contenidos que respondan a esas preguntas, y obviamente, además está decir, es algo muy obvio, pero la calidad del contenido es crucial, ¿no? Cuando yo hago contenido de calidad, esto funciona muy bien. Cuando hago contenido que es muy malo, la gente se siente estafada. Pagué con mis datos por algo que no vale la pena. Y eso, bueno, se va aprendiendo, ¿no?, en el camino. Vamos a los resultados, porque al final lo que seguramente nos importará es qué resultados obtuvimos con esto. ¿Qué hicimos? En vez de 18 contenidos, que fue lo que propusimos, esta campaña se llevó a cabo durante 6 meses y solamente nosotros no hicimos el contenido, lo hizo la universidad y solamente pudieron producir 8 piezas, de los cuales 5 eran gated, 5 eran con formulario y 3 eran non-gated. En realidad el mix que habíamos propuesto era 10 non-gated y 8 gated, pero bueno, este fue el mix al que pudimos llegar, ¿no? Corrimos 5 campañas publicitadas en vez de 10 porque teníamos solamente 5 contenidos gated. No solemos invertir dinero en campañas publicitarias, no lo recomendamos, en contenidos non-gated, ¿sí? Porque si no hay una conversión, luego estamos metiendo mucho dinero en algo que no nos va a permitir tener un nombre y después ser proactivos. En este caso no hicimos campañas de retargeting que podríamos haber hecho, es decir, esto es algo comparando peras con peras y solamente comparar la inversión que se hacía en invertir en llevar el formulario de los 12 campos y una landing page genérica de todo el programa versus llevar una landing page específica de un contenido con un formulario de conversión con 4 o 5 campos y después metiéndolos en un proceso de nurturing y hasta que llegaran a los 12 campos para tener algo comparable, ¿no? Es decir, todo lo que se entregaba denominado lead tenía 12 campos completos. Resultados obtenidos, disminución del coste por lead del 64% en 6 meses, ¿sí? Repito, 64% más barato el mismo producto, ¿sí? Un ahorro tremendo. Y ya les digo, si hubiéramos tenido más contenidos y hubiéramos podido testear más, si hubiéramos probado más creatividades en las campañas, es decir, todavía yo veo que ahí hay espacio para mejorar muchísimo más la productividad de esa campaña. El coste por nuevo nombre, y aquí sí no estamos comparando dos cosas similares, sino que estamos comparando
un nombre, una persona que llenó un formulario de 12 contra una persona que llenó un formulario de 4 o 5, pero ya tenemos el nombre, tenemos el email y su permiso para enviarles correos. Por lo tanto, no solo nos sirve para esta campaña, sino que nos sirve desde para campañas futuras como para hacer impactos de brand, para promover otras carreras. En definitiva, si yo, alguien que me llena un formulario para descargarse un contenido que dice qué carrera estudiar, no solamente lo voy a usar para derecho, sino que le puedo mandar alguna otra campaña. Entonces, el coste por nuevo nombre versus el coste de lo que tenía el lead era entre el 1 y el 2%, dependiendo de la subcampaña de estas 5 campañas, entre el 1 y el 2% de lo que nos costaba un nuevo nombre, que también era un lead, ¿sí? En el otro esquema, ¿sí? Y la conversión, no conversión, como dicen, la conversión de nombre a lead era de alrededor del 6%, es decir, de todos los nombres en 6 meses, y esto seguramente se puede incrementar muchísimo, la conversión era de un 6% de los nombres, se terminaban convirtiendo en un lead, ¿sí? Yo creo que con más contenidos, mejores contenidos y mejorando o sea, esto hay un proceso de mejora continua, mejorando los call to action, mejorando los copies y todo esto podría ser aún mayor. Esto solo en la fase de adquisición, y esta es en la que yo he entrado a más detalle, ¿no? Vamos a ver ahora unos casos muy por arriba de algunas campañas que hemos hecho en otras fases, es decir, en la fase de admisión, es decir, yo tengo un lead, lo contacto y si esta persona dice, sí, voy a empezar el proceso de application, ¿no? Me voy a apuntar. Y eso varía de universidad a universidad, de carrera en carrera, de país en país. Hay países que tienen algunas restricciones de que hay que mandar determinada documentación, etcétera. Pero en general, todos los procesos de admisión son procesos de múltiples fases en donde lo que se van haciendo son avances, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una fase de admisión en donde la primera fase es mandar determinada información de contacto, una copia de mi DNI o de mi documento de identidad, un certificado del colegio secundario, etcétera, ¿no? Luego puede haber una fase de que yo tenga que completar ensayos o completar información, puede haber una fase de entrevista, puede haber una fase de pago. Es decir, el proceso de admisión es un proceso de múltiples etapas, complejo, y en donde hay como varias mini conversiones, es decir, yo voy completando el paso A, cuando he completado ese paso A, paso al paso B, y ahora lo que yo tengo que ir haciendo es, como universidad, llevando al aplicante durante todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo hemos visto que la mayor parte de las universidades privadas van llevando este proceso? Generalmente vía telefónica, dependiendo del tamaño de la universidad, a través de un gran call center, a través de X cantidad de comerciales o ejecutivos de admisiones, pero al final es como una fase muy personal, muy guiada por teléfono, muy, muy humana, ¿sí? Muy cara, en definitiva. ¿Sí? Porque donde tenemos humanos, donde tenemos procesos muy manuales, tiende a ser más caro. Hemos trabajado con universidades que tienen call centers enormes para estas fases. Y donde hay una tasa de pérdida muy importante y un espacio para la productividad muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho en estas universidades para reducir el coste por aplicante? No sabría cómo traducir el applicant, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es un proceso online first. Además, se agrega en las nuevas generaciones una problemática adicional. Hemos hecho algunos trabajos con las carreras de grado, se dan más todavía. Los estudiantes por ahí más fácilmente dan el teléfono móvil, pero después no atienden el teléfono. Yo le pregunto a mis hijos, tengo hijos adolescentes, si hablaste con tal amigo, y me dicen que sí. Pero si yo escarbo un poco más, lo que hicieron es chatear por WhatsApp, no hablaron. O sea, esto de las llamadas telefónicas es del siglo pasado, de gente mayor como nosotros, ¿no? Como yo. La gente joven hablar es chatear por WhatsApp, la gente de 20 y pico. Entonces, hicimos algunos trabajos con alguna universidad en donde habilitamos el canal de WhatsApp para el call center. Y por teléfono no nos atendían y por WhatsApp sí.
¿sí? Entonces, lo que hemos hecho para reducir el coste del call center y acelerar el proceso es hacer un proceso online first. ¿Qué quiere decir? Automatizando procesos con flujos de trabajo dentro de Marketo, lo que hacemos es, supongamos que la persona en esta fase lo que tiene que hacer es mandarme un DNI escaneado y un certificado del colegio secundario. Lo que hacemos es determinado proceso online en donde hay 1, 2, 3 recordatorios por diferentes canales digitales, un email, un SMS, un mensaje push en una app, y solo cuando después de esos toques el proceso se ha trabado, generamos directamente, bueno, aquellos que tienen un CRM o algo, generamos directamente en el CRM o el sistema que gestiona las llamadas una tarea de llamado, o se lo pasamos directamente a la persona que lleva las aplicaciones para que lo llame. Sí, pero lo que hacemos es, en vez de siempre que lidere el teléfono, lidera digital, lideran otros canales, y solo cuando se traba, pasamos la alerta para que sea tratado. Y lo siguiente que hicimos, se proporcionaron, se agregaron dentro del CRM señales digitales al call center en la ficha del cliente. Es decir, cuando la persona va a llamar al applicant para ver por qué se ha trabado, va a tener todo el historial de lo que la persona ha hecho en los canales digitales. Si hemos tenido un chat, si hemos tenido interacciones por WhatsApp, si hemos mandado un email, si ese email lo ha abierto, ha hecho clic, si ha hecho la página web, si ha mandado algo. Es decir, yo puedo tener la radiografía completa. ¿Por qué? Porque tendrán seguramente esta imagen, ¿no? Es muy habitual, lamentablemente todavía, que cuando entramos por canales digitales y luego saltamos a otro canal, a un canal telefónico, la gente que atiende el canal telefónico no tiene visibilidad de lo que ha pasado en los canales digitales. Y eso lo que nos produce es una frustración muy grande. Las generaciones más jóvenes, la expectativa, yo creo que todos, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes todavía, la expectativa es que haya una integridad. No pueden entender que esta desconexión entre uno y otro. Bueno, como les decía, en varias universidades en un par de universidades hemos hecho aplicado estos procesos y hemos obtenido este impacto. Hemos tenido un 12% en la reducción en el coste de estudiante admitido en 6 meses, ¿sí? Y diría que aquí también, dado que esto está mucho más cerca de la línea de ingresos, ¿no? Hemos sido mucho más conservadores en las cosas que hemos hecho, porque, bueno, entendemos que hay un proceso de adaptación, hay un proceso donde se quiere minimizar el riesgo, ¿no? Es decir, esto está muy bien, lo que escuchamos está muy bien, pero si me equivoco me estoy dejando dinero sobre la mesa. Cuando estamos hablando de leads, se ve mucho más lejos, mucho más menos cuantificable lo que se puede perder, pero aquí ya hay nombres, ya hay contactos, ya hay llamadas, hay mucho más temor a perder dinero. Entonces, bueno, lo que vemos es que en general es un proceso un poco más lento. Ahora, hay una tercera área en donde con las universidades que llevamos más tiempo trabajando, una en particular en Argentina, hay más oportunidad porque, bueno, hay veces que entendemos que esta parte se descuida o es mucho más compleja de ejecutar. Ya tengo un estudiante me compra una carrera, supongamos de 4 años, pero en general esas carreras es una compra de 4 años, pero en realidad hay microcompras trimestrales, porque la matrícula se paga trimestralmente muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Hay abandonos. Y hay abandonos que tienen que ver no tanto por la situación económica, que eso hay veces que no lo podemos remediar, sino que tienen que ver con la performance y el engagement del alumno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en ese sentido? Y aquí también seré mucho más genérico por una cuestión de tiempo. Nos gusta que los webinars no superen más de 40, 45 minutos y les abrir a preguntas. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una integración unidireccional, es decir, desde los sistemas como la plataforma académica o las plataformas de soporte al alumno, de soporte de servicio al cliente, digamos, servicio al alumno, donde se registran las quejas, las incidencias, o desde la plataforma académica, o inclusive otros sistemas. En algún caso hemos puesto beacons, que son estos faros que la app móvil me reporta por proximidad si alguien se acerca a las aulas o al campus, por ejemplo, o a la biblioteca o cosas por el estilo. Hemos incorporado toda esa información
que yo la llamaría información de consumo de la educación, ¿sí? Información de cuán engaged, cuán enganchado está el alumno, ¿no? ¿Qué tipo de información puede ser? ¿No? Información de exámenes, notas, profesores y asociados a profesores que ha tenido cada alumno, si no accede o accede o no accede a la plataforma online de e-learning o a la plataforma de interacción, cada quien tiene la suya, en determinado periodo de tiempo, la presentación o no presentación de trabajos prácticos, ausencias a clases, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de señal señal que cualquier otro sistema pueda captar es susceptible de ser integrada vía la API con Marketo, y a partir de ahí lo que hicimos fue un análisis y definición de qué señales indican mayor propensión al abandono. Si uno puede pensar, por ejemplo, que una persona que en un trimestre, supongamos yo me matriculé para 4 materias en este trimestre y tengo exámenes parciales y suspendo o desapruebo los exámenes parciales, y entonces yo puedo ver que la propensión al abandono en aquellos que suspenden o desaprueban más de 3 exámenes sube exponencialmente. Bueno, lo suyo sería poner un trigger y crear campañas automáticas e individuales de retención en donde ese puede ser un disparador. Si alguien desaprueba o suspende 3 exámenes parciales en un periodo de tiempo, en un trimestre determinado, entonces disparar esta campaña automática de retención. Y una campaña que va a ser multiimpacto y multicanal. Lo primero que voy a hacer es mandarle un email. José, hemos visto tal comportamiento, nos gustaría tener una conversación contigo, ¿por qué no hablas con tu tutor? Le podemos mandar una alerta al tutor, podemos mandar una push notification por la app, podemos mandar un SMS, o todas estas, ¿no? En diferentes secuencias, o mandar un email pidiéndole que entren que pidan una cita con el tutor, si no la pidan después de 6 días, mandarle un SMS, y si no la piden después de 3 días, generar una tarea de llamado en el centro de atención al alumno, no lo sé. Digamos que eso depende de cada universidad, de cómo están estructurados, de la infraestructura que tengan, pero sí que se puede hacer. Hay algunos que utilizan plataformas académicas, no sé, que tienen estos algoritmos propios de propensión al abandono, y que en algunos casos pueden disparar alguna alerta, pero aquí lo que yo puedo disparar, además de detectar esta propensión al abandono, lo más importante de lo que puedo hacer es tener una conversación digital automática, y a los tiempos y a la velocidad de cada persona, fácilmente. Lo más importante es que todo esto que yo les he contado que hemos hecho, lo hemos podido hacer personas sin conocimientos técnicos, ¿sí? Sin intervención del área de IT. Solo hemos hecho intervención del área de IT en la conexión inicial con el CRM, en el caso que lo hayan tenido, con el sistema académico, en el caso que lo hayan tenido, con las plataformas de soporte de alumnos, en el caso que lo hayan tenido. Una vez que está hecho eso, todos los flujos, las campañas, por ejemplo, podríamos decir, primero mándale un email, luego un mensaje push, y luego un SMS, y luego un llamado. Si yo veo que eso no funciona rápidamente, un marketer sin conocimientos técnicos puede cambiarlo en 5 minutos. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Qué impacto hemos tenido con el abandono? 28% de reducción en la tasa de abandono en 12 meses. Enorme. Esto sí que es dinero contante y sonante. Esto no es una potencial venta. Esta es gente que nos está pagando la matrícula y que de pronto deja de pagarla. Y ahora hay un 28% menos. Esto es dinero contante y sonante. Ahora, ¿qué nos suele pasar aquí? Porque esto también es verdad. En general son departamentos diferentes. ¿Sí? Una cosa es la gente de marketing que se dedica a la adquisición de nuevos alumnos, que se va a ocupar de la parte de adquisición y de applications, digamos. Hay algunos que lo tienen juntos, separado. Y otra cosa es la gente que se dedica a la retención. En general suelen ser equipos diferentes. Entonces, pero ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque esto, si yo estoy en el equipo de adquisición, probablemente pueda entablar una conversación porque la plataforma es la misma, podemos tener independencia, que los procesos vayan por separado, podemos tener usuarios separados, workspaces separados, pero podemos utilizar, en vez de que lo pague toda la plataforma, un solo equipo, podemos repartirnos el presupuesto. ¿Sí? Sé que eso siempre es difícil, pero bueno, es una potencialidad importante. ¿Okay? Entonces,
Un detalle más, como para entender el panorama educativo, es decir, en general las universidades privadas lo que hemos visto es, y esto está en aumento, ¿no? Y vamos a ver por qué está en aumento y por qué es importante aprender a hacer esto de una forma eficiente, económicamente eficiente y a volumen, es que las universidades invierten alrededor en adquisición, alrededor del 2, el 3% de la matrícula, ¿sí? De la facturación en matrícula, digamos. ¿Sí? Esas son medias internacionales. El problema que yo tenía hace 10 años, por ejemplo, es que yo invertía más en adquirir más gente, pero llegaba a un punto crítico en donde adquirir más no me significaba más facturación, porque yo tenía unas instalaciones que se saturaban. Lo único que podía subir era no subir Q, la cantidad, sino subir precio. Pero eso también, vean lo que pasa en Estados Unidos, eso también tiene un límite, ¿no? Ahora, con las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías y los campus online, las carreras online, esto es algo crítico para las universidades. En la medida que yo sea muy bueno adquiriendo nuevos alumnos, bueno, aquellos que están buscando carreras presenciales, tendré una limitación, pero es casi ilimitado la capacidad que yo puedo tener de adquisición de alumnos online. Por lo tanto, este tipo de motores de adquisición a volumen, a escala, de una forma personalizada y multicanal, puede ser un eje muy, muy importante de crecimiento de cualquiera de sus universidades. Entonces, esto no hay que descuidarlo porque es donde está la clave del crecimiento, sobre todo de la matrícula de carreras online. Es decir, si yo voy a ir a una universidad online y esta gente no es capaz de venderme y de seguir todo el proceso online, bueno, hay una disonancia, ¿no? Que me chirría algo me llama la atención. Tenemos algunos casos más y sobre todo lo siguiente que suele surgir para redondear y pasar a preguntas, lo siguiente pregunta que solemos tener es, bueno, pero esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo suele ser un proyecto? ¿Cuánto suele demorar un proyecto? ¿Cuáles suelen ser las limitaciones técnicas y humanas en general en las universidades, desde recursos humanos, ¿no? Sí, ¿cuáles son los dolores típicos para hacer que esto suceda? ¿No? Tenemos mucha experiencia en eso, lo podemos compartir con todos vosotros sin mencionar a ninguno de nuestros clientes, pero esto lo hacemos más en un entorno uno a uno, con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque los invito a que me contacten a mí o a Mario. Su email es mario@captural.com. Aquí tienen el mío, pero el de Mario es mario@captural.com, para establecer una llamada uno a uno con ustedes, porque también la riqueza de esas experiencias, de las dificultades, es mucho mayor cuando estamos en un entorno seguro en donde no tenemos potenciales competidores, como puede ser este caso con un webinar. Entonces yo ahí los dejo abierto, antes de pasar a preguntas, dejo abierta esa invitación, los invito a contactarnos como para compartir con vosotros esa presentación que tenemos de cómo sería el proceso, las limitaciones, los problemas típicos. Y con esto dejo abierto a preguntas. Sí, hay varias preguntas. Vamos a dejar también que José descanse la garganta un poquito y beba un poquito de agua. Aclarar también que muchos de estos escenarios no solamente para universidades privadas, también, digamos, organizaciones limítrofes como puedan ser centros de educación, centros de enseñanza de idiomas, que están en modelos de franquiciado, etcétera. Pueden entrar o regirse por necesidades similares a las que hemos visto. Pero inclusive, Mario, agrego ahí universidades públicas que suelen tener posgrados pagos, que son líneas de ingresos importantes también. bárbaro. Entonces, vamos uno a uno con las preguntas que ya nos han ido entrando. Tampoco queremos perpetuarlo. Si vemos que hay alguna de las preguntas que se quedan sin contestar, las resolveremos por email con cada uno de vosotros. Pero al principio hablábamos de datos sobre índices o sobre propensiones de los alumnos a contactar o no contactar. Nos preguntaban si se estaban centrando esos estudios de research geográficamente en algún entorno concreto, si es España, Europa, Estados Unidos, y la diferencia entre universidades públicas o privadas estaba ahí, o si nos puedes concretar un poco más.
Sí, bueno, yo mencioné a lo largo de la presentación todo lo que tenga estadísticas y sean fuentes de research. Menciona las fuentes, voy a tratar de ir a alguno de ellos para que veas y puedes buscar esos estudios online. Voy a ir rápidamente, pero para que lo veas, que cada fuente que mencionamos o cada métrica que mencionamos, aquí tienes la fuente, abajo la fuente y puedes googlear esto, ¿no? Para ver, aquí como lo ves, lo tienes. Y también yo mencioné en algún caso un research que hicimos nosotros. O sea, este es un estudio que hemos hecho nosotros. Puedes contactar con Mario para que te lo comparta. No es algo, si mal no recuerdo, Mario, que tengamos abierto a todo el mundo, No, sino que si, es si algo alguien mucho más. quisiera tener una copia de ese research sobre universidades privadas en España, con que me escriban a mí, mario@captural.com, me aseguro de que os llega una copia, Sí. ¿de acuerdo? Ese es Eh, un estudio que hicimos nosotros en España, entre, si mal no recuerdo, 17 universidades, en donde fueron varias partes del proceso. Y te invito, Mario lideró ese proceso, con lo cual puedes tener una llamada con él para que te lo explique, además de tener una copia del estudio, pero puedes tener una llamada con él para que te explique cómo fue el proceso. El proceso no fue solo una encuesta, sino que digamos que seguimos el proceso como si fuéramos un estudiante, llenamos cada formulario, recibimos llamadas de las universidades, es decir, hicimos una especie de mystery shopping. ¿Ok? Muy entretenido, por cierto. Bueno, otra pregunta. Una de las preocupaciones es que estos procesos de nurturing es que el flujo de registros puede ser lento y si la prospección requiere, por ejemplo, de 100 leads en una semana para conseguir 10 inscritos, una conversión de 10 inscritos, ¿qué se puede hacer si el nurturing no está dando un flujo de 12 campos completos? Sí. Ahí lo que sucede es lo siguiente. Hoy lo que solemos hacer es manejarnos más por urgencias, porque como tenemos este modo de operar, hoy hacemos campañas que te llevan directamente a una macro conversión, ¿cuáles son las palancas que tú tienes? Hoy por hoy es invertir más en publicidad online, ¿sí? Inviertes más hasta que se satura, pero tienes más registros. Y entonces vas pudiendo ir nivelando. Ahora, cuando tú arrancas un proceso, como me hacían en otra pregunta, unos meses antes, y vas eh, eh, primero teniendo, vamos a poner un ejemplo, no son números reales. Supongamos que a mí un lead me cuesta 40 euros o dólares, 50 euros o dólares. Vamos a hacer números redondos para que sea más fácil. Me cuestan 100. ¿Sí? La macro conversión me cuesta 100 en publicidad. Lo que yo te estaba diciendo es que un nuevo nombre, pero no con los 12 campos, me cuesta entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo invierto unos cuantos meses antes la misma cantidad, por cada uno que tenía voy a tener 100 nombres. Y eso va a hacer que mi base de datos vaya creciendo mucho. Ahora, me voy acercando a la fecha en la que yo tengo que tener las clases más o menos completas. Y entonces necesito X cantidad. Entonces yo ahí lo que voy a tener es una base de datos que no voy a tener que meterle publicidad en AdWords, sino que voy a tener una base de datos a la que le voy a poder mandar un email. Las palancas que voy a tener es, voy a seguir teniendo mi formulario de 12 campos, porque ese no te lo quita nadie, lo puedes seguir teniendo, te costará 100 cada uno, pero si tienes que quedar bien con una carrera, con algo y tienes que llenarle el programa, bueno, le metes, pero también vas a tener una gran base de datos a la que le vas a poder hacer todos los emails que tú quieras, vas a poder acelerar, vas a poder hacer ofertas especiales, vas a poder cosa que ahora, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, no podrías utilizar en el formulario de 12 campos porque las búsquedas son las que son y no puedes aumentar más. Ahora, dicho esto, es importante que tú preveas ese decalaje en el tiempo. Por eso nosotros nos dijimos, bueno, en un mes lo tenemos. Yo lo que les dije es, bueno, tienes estas oleadas ¿cómo se llaman las cohortes, ¿no? Como le llaman muchas universidades, que tienen una cada 6 meses, ¿vale? Yo dije, bueno, déjame un cohorte entero para comparar algo que yo pueda gestionar. No me digas, bueno, un mes lo corremos y vemos qué pasa. Porque si yo lo corro un mes, pierdo seguro. En cambio, si yo corro todo un cohorte de 6 meses, puedo ir llevando una velocidad y puedo ir acelerando la velocidad de adquisición. ¿Sí? No sé si he respondido la pregunta, Leandro, creo que era, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que haces es no pierdes las herramientas que tenías actualmente,
pero le agregas palancas nuevas que tú puedes utilizar. ¿Ok? Bárbaro. Bueno, efectivamente es así, la respuesta es correcta o satisface. Tanto Leandro como Marisol también nos preguntan particularmente en cuanto a recursos, cómo se enfocaría un proyecto de implementación, tanto no solamente el despliegue inicial, sino soporte, capacitación, la capacidad de poder también generar las lógicas de nurturing en un itinerario con universidades, en el caso particular de universidades en América Latina. Es decir, nosotros desde Captural, estando donde estamos, ¿cómo lo enfocamos? Mira, depende mucho del modelo de implementación que elijas y de la estructura que tú tengas. O sea, lo que en general nos encontramos en las universidades es que ya hay áreas de marketing y marketing digital. Cuando digo universidades, es una buena aclaración la que hiciste, Mario. Cuando digo universidades me refiero a todo tipo de institución educativa. Puede ser academias de inglés, pueden ser lo que fuera, ¿no? Pero en general suelen tener un equipo de marketing y un equipo de marketing digital muy orientado a la publicidad online. Bueno, ahí lo que hay que ver es un poco cómo reestructuras, si se reestructuras ese equipo o si lo agrandas o no, pero esencialmente hay dos modelos de implantación. Uno es un modelo en un extremo, vamos a poner dos extremos completos y hay una gran gama de grises. Tenemos clientes que solo nos dicen, tú implementanos técnicamente la plataforma y ya nosotros nos arreglamos, nos formaremos, lo haremos todo nosotros. Y en el otro extremo tienes clientes que dicen, yo quiero que tú seas casi que mi departamento de marketing tercerizado y tú me lleves las campañas de marketing. Tenemos compañías muy grandes, por ejemplo, en McGraw Hill en Latinoamérica, desde España, les llevamos gran parte de áreas de marketing de educación. Hay una persona responsable de marketing, es como si fuera el jefe del departamento de marketing, pero todos sus empleados son empleados de Captural, que trabajan remotamente. Y vamos haciendo toda una mecánica de campañas, con reporting, con todo lo que tú quieras. En el medio hay una gran gama de grises. Lo que suele pasar, te diría que el 90% de los clientes encajan en esa gama de grises, es yo quiero ser independiente, pero ahora no estoy ahí, no tengo las capacidades. ¿Cómo Captural me puede ir acompañando? Bueno, y depende de las capacidades que tengas y las capacidades que no tengas. Una problemática o no, preocupación típica que nos traen habitualmente es, pero ustedes están en España, nosotros estamos en Latinoamérica. Es verdad, pero si ves los logos de la mayor parte de los clientes que tenemos en educación están en Latinoamérica. Por lo tanto, estamos acostumbrados a adaptar nuestra forma de trabajar para acomodarnos a los horarios de Latinoamérica. No es nada extraño aquí que trabajemos hasta tarde y que empecemos más tarde la jornada porque trabajamos para Latinoamérica, depende del equipo. Y tampoco descartamos a lo largo del 2019 abrir oficinas en el time zone, digamos, o en Colombia o en México prioritariamente, para poder atender clientes que tenemos allí. No, honestamente, no por una necesidad real, sino por una cuestión de esta pregunta es habitual y queremos de alguna manera gestionar la objeción diciendo, sí, tenemos oficinas ahí. ¿Ok? No sé si he respondido de nuevo a la pregunta. Yo juraría que sí. Vale, ok. Una pregunta muy concreta que puede ser interesante. ¿Qué opinan o qué opinamos, mejor dicho, de la estrategia de inbound marketing y la herramienta HubSpot en cuanto a fortalezas y debilidades en este tipo de escenarios? Ok. Voy a ser muy genérico. Esto después queda grabado, prefiero decirlo más en un one-to-one de dar esta opinión. Pero bueno, generalmente HubSpot es una plataforma, digamos, hay diferentes jugadores en esto, en este escenario, en este medio de marketing automation. HubSpot es más bien una herramienta pensada para pequeña, mediana empresa, tirando a pequeña, algo de mediana. Es mucho más simple, es mucho más rápido el ramp up, o sea, el inicio, precisamente porque es más simple. Pero también, si te va bien, pronto se te queda corta. Digamos, es menos flexible, menos poderosa, tienes más limitaciones, ¿sí? Entonces, la principal limitación, dependiendo del tamaño de la universidad, suele ser la limitación de performance
en bases de datos de leads muy grandes. Cuando superan los 250.000, 300.000 registros, primero se transforma en más caro y es adrede porque saben que no performan bien en bases de datos más grandes y empieza a funcionar mal, es decir, cada cosa que haces tarda, los triggers tardan, tienes problemas de performance. Marketo es una plataforma que encaja bien para una pyme, pero está más pensada para entornos de mediana y gran empresa, para escenarios donde puedes inclusive tener múltiples workspaces y partitions, pensado para si tienes un entorno con varias universidades o para diferentes escuelas. O, ¿qué quiere decir workspaces y partitions? Bueno, esto se da mucho en escenarios de corporaciones, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Microsoft aquí en España, y lo que te suele pasar es que tienes un equipo de marketing en España, un equipo de marketing en Francia y un equipo de marketing en Alemania. Y lo que tú quieres es que el equipo de Alemania no sea capaz, no sea posible directamente para el equipo de Alemania ver los leads de España y por lo tanto no poder mandarles por error una campaña a los leads de España en alemán. ¿Sí? Es una plataforma como HubSpot, no te lo permite, no te lo permite forzar por reglas o por configuración. Por último, suele ser una plataforma bastante fácil y buena para top of the funnel, para middle y bottom of the funnel, es decir, para procesos de scoring más complejos, integraciones más complejas, suele ser más corta. ¿Sí? Cada quien tiene su nicho, su espacio. Ahora, lo que tiene también es que hay que ver dónde uno está, ¿no? Si el problema con esto es que si empiezas rápido con HubSpot. Si te va bien, porque te lo tomas bien y en serio, se te va a quedar corta y las migraciones suelen ser, bueno, un montón de resistencias. Porque antes de migrar, lo que los clientes suelen hacer es decir, bueno, no, mejor desarrollemos por fuera esto para parchar esto otro. Ahora desarrollemos esto otro. Y luego, en vez de haber saltado en el momento indicado, lo que tienes es un HubSpot con lleno de parches que, bueno, en el momento que tienes que hacer la migración te duele mucho. No sé por último, dependiendo del CRM que tengas, la integración que puede tener Marketo con el CRM es de las más potentes del mercado. ¿Okay? Para más detalle, de Sí, nuevo, contactar a Mario. más detalle. Y tenemos gente certificada en HubSpot que trabaja internamente en Captural, que os puede compartir su experiencia. Si no os convencen nuestros argumentos, sentaros a hablar con alguien que ya ha operado con las dos plataformas para que os diga un poco cuál es el comparativo, ¿vale? A nivel de usuario. Avancemos en una porque no quisiéramos alargarlo excesivamente. ¿Qué Sí, porcentaje? lo que yo diría, Mario, sugiero hacer una pregunta más, ya Vale, llevamos una hora, y el resto de las preguntas las podemos contestar luego por email o hacer un uno a uno, ¿ok? perfecto. Para así evacuar todas las preguntas. Última pregunta entonces. ¿Cómo mencionamos que era el porcentaje como estándar internacional de inversión en la adquisición? Alrededor del 2 al 3%. Está aumentando en muchas partes del mundo, pero eso, como decía, tiene una limitación, pero alrededor del 2 al 3% de lo que logras, digamos. Si esto fuera en términos de ventas, tu ingreso es la matrícula. Entonces, sería alrededor de un 2%, entre 2 y 3% del porcentaje de la facturación, digamos, que generas. Sí. Ahí entra una discusión que es, bueno, pero eso es considerando gente o no. No, eso es puro y duro inversión en acciones de generación de demanda. La gente que tú tengas, eso en marketing, todo eso no se incluye. ¿Sí? Son acciones de generación de demanda. La publicidad que haces en Facebook, el evento que haces, etcétera. ¿Ok? Muy bien, nos han quedado muchas otras preguntas. Lamentablemente somos muy tozudos en cumplir la hora exacta en la que nos comprometimos raptaros de vuestras tareas y vuestro tiempo. Tanto la grabación como la presentación la compartiremos en breve. Si tenéis cualquier pregunta que se haya podido quedar sin resolver, por favor, tanto a José como a mí mismo podéis contactarnos. Estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias de verdad por toda vuestra atención y gracias, José, por tu exposición. Al contrario, gracias a todos y ojalá que nos contacten para que podamos explorar vías de colaboración. Hasta luego.